Capítulo 19. Darius caminaba a través del campo de su creciente ejército, junto a Raj, Desmond, Cassius, y mientras iba hombre por hombre en la extensión de aldeanos, comprobando cómo estaban los heridos, conociendo a cada nuevo hombre cara a cara, ayudándoles a sacarse las cadenas, mirándolos a los ojos y dándoles la mano. Veía cómo la esperanza les inundaba los ojos cuando lo miraban, todos ellos negando con la cabeza, sin querer soltarse, cada uno de ellos mirándolo como si fuera su salvador. Ninguno había mirado jamás a Darius de esta manera, y era una sensación surrealista. Para él, era solo un chico que se esforzaba por ser guerrero, solo un chico que había ocultado un poder que no podía usar nunca, que no quería usar, y que nunca podía desvelar a los demás. Eso era todo. Darius nunca había esperado convertirse en un líder de hombres, convertirse en alguien a quien los demás admiraran, alguien a quien recurrieran para el liderazgo y la dirección. Toda su vida los demás le habían dicho que no llegaría a hacer nada, que era el menos importante del grupo. Su abuelo siempre lo había limitado, le había dicho que no valía mucho, que esta era la razón por la que su padre lo había dejado. Todos los ancianos de la aldea, todos sus entrenadores, en particular Sirk, el comandante de la tropa de los chicos, le habían dicho que sus habilidades eran normales, como mucho, y que su estatura era demasiado pequeña. Le habían dicho que nunca pensara en grande. Darius siempre había sabido que no era el más grande del grupo, o el más fuerte. Sabía que no era el más guapo, que no tenía ninguna riqueza, y que no provenía de una familia noble e ilustre. Y, aún así, Darius siempre había tenido corazón, convicción, pasión, y una decisión que él sentía que era más fuerte que la de los demás. De alguna manera, él siempre sintió que le ayudaría a sobrellevarlo todo, e incluso le permitiría destacar por encima de otros chicos y otros hombres, incluso aquellos que se suponía que eran mejores que él. Sentía las cosas más profundamente, y se negaba a verse a él mismo como los otros lo veían. Había insistido en pintarse en su mente una fuerte imagen mental de él mismo, como un héroe, como un líder de hombres, y aferrarse a ella, sin importar cómo los demás intentaran limitarlo. Podrían aplastar su cuerpo, pero nunca podrían aplastar su espíritu y nunca podrían tocar su imaginación. Y él sentía que su imaginación era lo más valioso de todo. Era la habilidad de verse a sí mismo como alguien diferente, verse levantándose por encima de su posición. Y era esta misma visión ni el tamaño, ni la fuerza, ni la riqueza, ni el poder lo que le permitiría hacerlo. Ahora, mientras caminaba a través de las filas de su nuevo y cada vez más creciente ejército, Darius veía cómo todos ellos lo miraban, y era como observar cómo su propia imaginación cobraba vida, desplegada delante de sus ojos. Él sabía, simplemente lo sabía, que era la forma tenaz en que se aferraba a su imaginación, su visión, lo que lo había causado. Era su habilidad de ahogar la voz de toda negatividad alrededor de él que había intentado limitarlo, había insistido en decirle lo que nunca podría ser. Él sabía y sentía que ascender al poder solo dependía de una cosa. Lo fuerte que bloquearas las voces de los demás, que bloquearas el mar de negatividad que intenta decirte quién eres, intenta decirte lo que nunca podrás hacer en esta vida. Es un mar que te golpea cada día, desde cada ángulo, se daba cuenta Darius, como las olas arrastran la arena. Darius sabía que aquellos que pueden bloquearlo, que pueden aferrarse a su propia visión de ellos mismos, se levantan ante cualquier cosa. Mientras Darius caminaba por allí, mirando todas las caras nuevas, sus propios amigos, siguiéndolo como a un líder, vio que era importante, por su bien, que pensaran en él como un líder. Todos ellos necesitaban y deseaban un líder, alguien que los guiara a través de estos tiempos inciertos. Él les daba esperanza, confianza, dirección, por muy desalentadora que pudiera parecer la imagen. Sabía que debía dárselo. Se lo debía, incluso aunque no lo sintiera todavía totalmente en su interior. Gracias, Sambuti, dijo uno de los hombres liberados, corriendo hacia él, y agarrando la mano de Darius con sus dos manos. Nos has liberado a todos. Nos has dado la vida. Darius se quedó atónito ante la expresión de reverencia. Sambuti estaba reservado solo al más alto respeto posible, un término que significaba querido líder, de una ternura tal que incluso un anciano de la aldea no recibía. Desde que tenía uso de razón,
Los esclavos no habían tenido un líder real. Uno verdadero. Darius negó con la cabeza. Os disteis vida vosotros mismos, dijo Darius. ¿Y yo no soy vuestro Sambuti? Lo eres, respondió otro hombre liberado, corriendo hacia él, dando la mano a Darius también. Es un deber, repitió otro hombre, mientras más y más hombres se reunían a su alrededor. Tú eres nuestro líder ahora. El único líder verdadero que jamás hemos tenido. El único que se ha alzado contra ellos. Nos has devuelto nuestras vidas. Ahora te toca dirigirnos a nosotros los esclavos. Siguió un grito de aprobación. Ya no sois esclavos, exclamó Darius a la multitud creciente. No os volváis a llamar así otra vez. Sois hombres libres. Habéis escogido vuestro destino. Habéis escogido vuestra libertad, y estoy muy orgulloso de vosotros por ello. ¿Os guiaré? Si os guiáis a vosotros mismos. Siguió otro grito de aprobación. Entonces hubo una repentina conmoción, el sonido de un hombre gritando, perturbado, y Darius, curioso, se dio la vuelta, y caminó a través de la multitud, llena de gente, abriéndole todos paso. Cuando llegó al otro lado de la multitud, Darius divisó un pequeño claro, el centro de la conmoción, y dentro vio a los ancianos de la aldea congregándose, dirigiéndose a los nuevos esclavos. Hemos ganado una victoria aquí en el día de hoy, exclamó un anciano. Hemos sido agraciados por los dioses. Y aún así, no os envalentonéis a pensar que esto debe llevar a más victorias. Ahora, no es momento de luchar más. Ahora es el momento de negociar la paz con el imperio. No habrá paz, exclamó uno de los aldeanos. Los días para hablar de paz han terminado, exclamó otro. ¿Cómo osáis desafiar a vuestros mayores?, exclamó como respuesta uno de los mayores de la aldea, un hombre delgado, serio, a quien Darius reconocía de su aldea. Vosotros no sois nuestros mayores, exclamó un hombre liberado de la nueva aldea. No hemos sobrevivido aquí hoy para escuchar tus órdenes. No nos hemos sacado de encima un capataz de esclavos para colocar a otro sobre nuestras cabezas. Los aldeanos vitorearon. Sirk de repente atravesó el círculo, saltó encima de una gran roca en el centro, y los miró a todos, pidiendo atención. Yo soy el comandante de nuestras fuerzas, exclamó Sirk. Soy yo el que entrenó a todos los guerreros que están aquí hoy. Y soy el mayor de entre los guerreros. Soy yo el que os guiará a nuestra próxima lucha, sea donde sea. Ahora todos estáis bajo mis órdenes. Darius estaba allí, observándolo todo, furioso. Sirk siempre lo había amenazado. Y ahora aquí estaba, el mismo hombre que había intentado limitarlo, detener su sublevación, pidiendo que se le reconociera el mérito por ello. Darius observaba mientras se hizo un tenso silencio entre la multitud. Quería gritar, arreglar lo que estaba mal, pero vio que no le correspondía agarrarse al poder. Les correspondía a estos hombres elegirlo. Poco a poco, el silencio se rompió cuando un grupo de esclavos dio un paso al centro, y, explícitamente, ignoraron a Sirk, dándole la espalda. En cambio, se dieron la vuelta, y se pusieron de cara a Darius. Darius se quedó atónito al ver que todos lo miraban, y señalaban justo hacia él. Tú no eres nuestro líder, le dijeron a Sirk. Darius lo es. Entonces se oyó otro griterío entre los aldeanos. Darius es quien lideró la batalla aquí hoy. Darius es quien nos liberó a nosotros, y a nuestras familias. Es a Darius a quien debemos nuestra lealtad. Sambuti. Sambuti, repitieron los demás. Darius sintió una ráfaga de gratitud mientras estaba allí, pero, de repente, Sirk, indignado, saltó de la roca y fue corriendo en medio de ellos. No podéis tomarlo como líder, exclamó Sirk, desesperado, mirando a Darius con envidia y celos. Tan solo es un chico. Un chico a quien yo entrené. No es ni siquiera el más grande de nuestros luchadores. No puede liderar a nadie. Uno de los aldeanos dio un paso adelante y negó con la cabeza. No es la edad de un hombre lo que lo hace un líder, respondió el hombre, sino el corazón que hay dentro de él. Es él quien nos guiará. Los aldeanos estallaron en una gran ovación. Sambuti, gritaban, una y otra vez. Sirk, rabioso, frunció el ceño, y se fue hecho una furia, abriéndose camino entre la multitud hasta desaparecer.
Varios esclavos corrieron hacia adelante, agarraron a Darius, y, ante su sorpresa, lo subieron al peñasco. Cuando lo hicieron, todos los demás esclavos gritaron de alegría y todos miraron hacia él, regocijándose. Darius miraba hacia el mar de rostros, todos mirándolo con adulación, y se dio cuenta de lo mucho que él significaba para ellos. De lo mucho que lo necesitaban. De lo mucho que necesitaban a alguien en quien creer. Alguien que los dirigiera. Podía ver en los ojos de todos ellos que irían a cualquier lugar del mundo a donde los llevara. «Fue el honor de mi vida luchar a vuestro lado hoy», exclamó Darius. «Fue un honor ser testigo de vuestra valentía. Ahora sois hombres libres, y la elección es vuestra. Si deseáis uniros a mí, no puedo prometeros la vida, pero os puedo prometer la libertad. Si deseáis uniros a mí, no me quedaré aquí sentado y encogido de miedo en el desierto, sino que, venga lo que venga, seguiremos con esta lucha hasta llegar a las ciudades del imperio». Los hombres vitoreaban salvajemente, corrían hacia adelante, y lo abrazaban, estirándolo hasta que bajó de la roca, y Darius supo que la gran guerra no había hecho más que empezar. Sabía que ahora tenía su ejército. «Sambuti», gritaban. «Sambuti». Darius caminaba a través del campo, preocupado, mientras Loti lo guiaba. Le tomaba de la mano mientras zigzagueaban por el campo, y no podía dejar de pensar en la noticia que le acababa de dar. «¿Está muriendo?», le preguntó Darius. Loti negó con la cabeza, entristecida. «No lo sé, amor mío», dijo. «Pero es mejor que nos demos prisa». El corazón de Darius palpitaba con fuerza mientras zigzagueaban por el campo, preguntándose si se trataba de eso. Ella le había informado de que su abuelo yacía gravemente herido. Había resultado herido en la última refriega, aunque no luchaba. Le habían lanzado una lanza fortuita a la columna vertebral, y estaba tumbado inmóvil. Loti se había topado con él, atendiéndole mientras había estado haciendo sus rondas con los heridos, y había ido directa a Darius. Las emociones de Darius se arremolinaban con sentimientos mezclados mientras se dirigían hacia él. Pensaba en la dureza con la que lo había tratado su abuelo toda su vida, recordaba todo el resentimiento que tenía contra él. Sin embargo, a la vez era su abuelo. Había estado presente cuando su padre faltó, lo había criado y le había dado un lugar para vivir. También era su único familiar vivo, aparte de Sandara. Y esto contaba. Por muy enfadado que estuviera con su abuelo, debía admitir que también sentía algo de amor por él, esa constante en su vida. Y Darius no podía evitar sentir que el hecho de que hubiera resultado herido en esa refriega era todo por su culpa. Finalmente llegaron a un claro, lleno de heridos y enfermos, y el corazón de Darius dio un vuelco al reconocer a su abuelo entre los cuerpos, allí tumbado, con una gran herida desde la columna al estómago, cubierto de vendajes, por los que ya se filtraba la sangre. Su abuelo parecía más débil de lo que lo había visto jamás. Parecía estar a las puertas de la muerte. Darius se sentía abrumado por el dolor, y no quería que Loti lo viera así. «Me gustaría verlo a solas», dijo Darius. Loti asintió. Parecía triste, pero también parecía entenderlo. Dio la vuelta, y se fue, dejándoles su intimidad. Darius fue corriendo hacia su abuelo. Se arrodilló, y le cogió la mano. «Poti», dijo Darius, usando el nombre cariñoso que siempre usaba con su abuelo. Su abuelo abrió los ojos débilmente, y miró a Darius. Darius vio que la luz se iba apagando en ellos. «Darius», dijo, con una débil sonrisa. Darius vio lo mucho que significaba para él que estuviera allí. «Te esperaba», continuó su abuelo, débilmente, con una voz áspera. «Te esperaba antes de morir». Darius le apretó la mano, aguantándose las lágrimas mientras la agarraba, odiando la idea de que muriera. Había habido mucha tensión entre ellos a lo largo de sus vidas, una batalla por el control, y, aún así, Darius debía admitir, había existido mucho amor. Su abuelo era un hombre serio, pero al menos había podido confiar en él, siempre había estado allí para él. Se sentía agobiado por la culpa, sentía que él, a pesar de cómo lo había tratado, tendría que haber sido más respetuoso con él, menos rebelde. «Lo siento», dijo Darius. «Siento no haber estado aquí para recibir el golpe por ti. Siento que estés muriendo». Su abuelo negó lentamente con la cabeza, con los ojos inundados por las lágrimas.
No has hecho nada que tengas que sentir, respondió finalmente, respirando superficialmente. ¿Tú eres como un hijo para mí? ¿Siempre has sido como un hijo para mí? Fui severo contigo, porque quería que fueras fuerte. Quería que aprendieras. No quería que te fiaras de nadie, salvo de ti mismo. Darius se secó las lágrimas. Lo sé, Poti, dijo. Siempre lo he sabido. No quería que acabaras como tu padre, dijo. Y aún así, en el fondo, sabía que era tu destino. Darius lo miró fijamente, confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su abuelo tosió, escupiendo sangre, y Darius pudo sentir cómo estaba muriendo en sus brazos. Ardía por saber qué quería decir, qué tenía que decirle sobre su padre. La desaparición de su padre había sido un misterio que lo había estado carcomiendo toda su vida. Moría por saber quién era, cuándo había marchado, dónde había ido y qué había sido de él. Pero su abuelo siempre se había negado a hablar sobre ello. Su abuelo negó con la cabeza, y se quedó callado durante un buen rato, tan largo que Darius no pensaba que respondiera. Sin embargo, finalmente habló, con la voz ronca. Tu padre no era un esclavo común, dijo, con la voz casi como un suspiro. No era como los demás. Se parecía a mi padre. ¿Tu padre?, preguntó Darius, confundido. Él asintió con la cabeza. Un gran guerrero, dijo. El hombre por el cual te pusimos tu nombre. El corazón de Darius se paró al escuchar la noticia. Un guerrero. Su abuelo asintió. Y mucho más. No fue solo un guerrero. Verás, la sangre que llevas, comillas, de repente, le cogió un largo ataque de tos, y fue incapaz de hablar. Darius observaba. El querer saber más lo estaba torturando. Sentía como si todos los misterios de su vida finalmente se estuvieran abriendo. Finalmente dejó de toser, y, esta vez, su voz era incluso más débil. Tu padre, él te lo explicará todo, suspiró, respirando con dificultad. Vive. Debes encontrarlo. ¿Vive?, preguntó Darius, atónito. Siempre había creído que estaba muerto. ¿Pero dónde? Que lo encuentre dónde. Su abuelo de repente cerró los ojos, y le soltó la mano, y Darius sintió que se estaba yendo. Poti, gritó Darius. Pero no había nada más que Darius pudiese hacer. Se arrodilló allí, y vio cómo su cabeza caía colgando hacia atrás. Observó cómo moría. Tantas preguntas, sin responder, que se arremolinaban en su mente, sintiendo que su destino estaba colgando delante de él por primera vez en su vida. Se inclinó hacia atrás, y soltó un grito de dolor. Poti. Loti estaba al otro lado del claro, y observaba a Darius al lado de su abuelo, sujetándole la mano, llorando, y se dio la vuelta, pues no podía soportar aquella visión. No podía aguantar ver a Darius embargado por el dolor, y quería darle su intimidad. Observó cómo cambió la expresión de Darius mientras su abuelo hablaba, y, por supuesto, ardía de curiosidad por saber qué le estaba contando, por saber qué podía estar afectándole tanto. Por lo que ella sabía, nunca se habían llevado muy bien. Mientras Loti pensaba en Darius, se daba cuenta de, había llegado a quererlo con todo su corazón, e incluso más, a respetarlo. Todavía no podía comprender cómo la había salvado, cómo se había sacrificado por ella de aquella manera, cómo había recibido todos aquellos azotes, en lugar de ella, se había preparado para entregarse a una horrible tortura, y a la muerte por ella. En algunos aspectos, sentía que toda aquella guerra había empezado como resultado de sus acciones, de matar al capataz que había azotado a su hermano, y, aunque estaba orgullosa de sus actos, tenía un sentimiento de culpa. También sentía una intensa gratitud. Sabía que, de no haber sido por Darius, ahora estaría muerta, igual que lo estaría su pueblo, y sentía más amor por él de lo que le era posible expresar. Aquí estás, se oyó una voz. Loti se dio la vuelta, y vio a Locke acercándose a su lado, con una sonrisa en el rostro. Miró hacia abajo, y vio la herida en su brazo, y su cara se cubrió de preocupación. No te preocupes, dijo él, solo es un rasguño. Ella examinó el corte en su bíceps izquierdo, su brazo bueno, con músculos marcados, y ahora cubierto de sangre seca. ¿Cómo te lo hiciste?, preguntó ella. Él sonrió. Puede que sea cojo, respondió, pero también puedo luchar, hermana.
Puede que no sea ni tan rápido ni tan fuerte como los demás, pero mi brazo bueno es de lejos más fuerte que los brazos normales de mucha gente. Con la lanza, maza o mayal adecuados, puedo alcanzar al enemigo a 10 pasos de distancia. Más de un capataz yace muerto en el campo hoy por culpa de este hombre cojo, y he pagado un pequeño precio por ello. Lottie, aunque muy orgullosa de él, estaba preocupada por la herida, que parecía profunda. Rápidamente tomó un vendaje, suelto de su cintura, y le envolvió el brazo, una y otra vez. «Eres valiente», dijo ella. «No conozco a nadie más con tu problema que se arriesgara a ir a la batalla». Él sonrió. «No tengo ningún problema, hermana», dijo. «Soy tan feliz y tan libre como cualquier hombre en esta tierra. Los problemas y las limitaciones solo existen en la mente. Y en mi mente no existen. Estoy orgulloso del estado en el que nací». Ella le sonrió, muy animada por él, como siempre. «Por supuesto», dijo ella. «Yo también estoy orgullosa de ti». No quería decir comillas, él levantó la mano para tranquilizarla. «Lo sé, hermana mía. Sé lo que quisiste decir. ¿Siempre quieres el bien para mí? Siempre lo has querido. Nunca podrías ofenderme». «Lottie», griló una voz. Lottie se encogió ante el estridente sonido. Una voz que conocía bien, una que le hacía sentir escalofríos en la espalda, tan de menosprecio, tan de reprimenda. No le hacía falta girarse para saber que era su madre y acercándose rápidamente los alcanzó y miró con menosprecio de su hija a su hijo. «Detened esta tontería, sea lo que estás haciendo, y venid conmigo de inmediato», ordenó. «Vuestro pueblo os necesita». Ella la miró confundida. «¿Nuestro pueblo nos necesita?», repitió. «¿Qué quiere decir esto?». Su madre la fulminó con la mirada, odiaba ser cuestionada. «No cuestiones a tu madre», dijo bruscamente. «Venid conmigo enseguida». Los dos, Lottie y Locke, intercambiaron una mirada perpleja. «¿Que vengamos contigo a dónde?», preguntó Locke. Su madre se puso las manos en las caderas, y lanzó un gran suspiro. «Un gran grupo de esclavos convertidos en guerreros, de otra aldea, desean unirse a nuestra causa. Solo desean hablar contigo, ya que a sus ojos tú eres la afamada, la que lo empezó todo, la que mató al primer capataz. Ellos no se unirán a nosotros de otra manera. Ven ahora, rápidamente, y haz un servicio a tu pueblo». Lottie miró de nuevo a su madre, confundida. «¿Y por qué te preocuparías tú tanto por nuestra causa?», le preguntó. «Tú, que te opones a la lucha». Su madre enfureció, y se acercó un paso más. «Es por tu culpa que empezó esta guerra», le regañó. «Si no fuera así, no estaríamos luchando nunca. Pero ahora que estamos luchando, debemos ganar. Y si tú puedes ayudar, que así sea. ¿Y ahora qué? ¿Venís o no?». Su madre estaba allí, mirando furiosa a ambos, y Lottie veía que no aceptaría un no por respuesta. Lo último que quería hacer era ir con su madre a algún lugar. Pero por Darius, por su causa, por su pueblo, haría cualquier cosa. Su madre se dio la vuelta, y se fue hecha una furia, y ellos siguieron tras ella, zigzagueando entre la multitud, siguiéndola mientras los llevaba solo Dios sabía dónde. Capítulo 20. Gwendolyn yacía enroscada como una bola en el duro suelo del gran desierto, despierta, como lo había estado la mayor parte de la noche, y observaba otra mañana del desierto. El cielo rompía en un rojo escarlata, el primero de los soles estaba saliendo, increíblemente grande, parecía llenar todo el universo. Proyectaba una luz lúgubre sobre todo, sobre este desolado lugar, y ya sentía que la temperatura empezaba a subir. Kron, acurrucado en su regazo, cambió de postura, y gimió, acurrucándose contra ella, durmiendo satisfecho, lo único que le había dado calor durante la helada noche. Gwen también cambió de postura, pero sintió dolor al hacerlo. Su cuerpo todavía estaba magullado por su encontronazo con los caminantes del polvo. Allí cerca en el suelo del desierto dormían Stephanie Arliss, Kendrick y Sandara, y Yebra, y la bebé. Parecía que todos tenían a alguien con quien tumbarse. En momentos como este, echaba de menos a Thor más que a nada. Daría su vida por poder abrazar a Gwendoline. Pero ella sentía que todo lo bueno del mundo le había sido arrebatado. Gwen abrió los ojos, secándose el polvo rojo que tenía incrustado en sus párpados,
aunque realmente no había dormido. Había estado tumbada despierta toda la noche, como había estado la mayoría de noches aquí en el desierto, revolviéndose y dando vueltas preocupada por su pueblo, preocupada por Thorgrim, por Gwaine. Al parpadear le cayeron lágrimas, que se secó rápidamente, para que nadie las viera, aunque la mayoría de su gente estaban dormidos. Era en momentos como estos, en la tranquilidad del amanecer, que se permitía a ella misma llorar, lamentar todo lo que había perdido, por el futuro desalentador que parecía tener por delante. Fuera de la vista de los demás, se podía permitir a sí misma reflexionar sobre todo lo que tenía, y sentir pena por ella misma. Sin embargo, Gwen solo se lo permitió un momento. Rápidamente secó sus lágrimas, y se incorporó, sabiendo que la autocompasión solo la perjudicaría, y no cambiaría nada. Tenía que ser fuerte. Si no era por ella, entonces por los demás. Gwen miró a su alrededor, a todos los centenares de personas que estaban desparramados a su alrededor, entre ellos Kendrick, Stephen, Brandt y Atme llevando a Argon, y Jepra llevando a su bebé, a Bertolt, Starak y docenas de plateados, y se preguntó cuántos días habían estado allí. Había perdido la noción del tiempo. Le habían advertido que el gran desierto provocaba este efecto. Había sido una marcha interminable, caminando más y más adentro de un desierto, sin puntos de referencia a la vista. Había sido una cruel monotonía. Las provisiones estaban bajando aún más, si era posible, y su gente estaba debilitándose más, enfermaba más por momentos, y estaban aún más disgustados. Justo el día antes, o fue 2 días antes. Gwen ya no podía recordarlo, perdieron a su primera víctima, un hombre mayor que simplemente dejó de caminar, y se desplomó. Todos habían intentado animarlo, pero él yacía allí, ya muerto. Nadie supo si había muerto por el calor, por enfermedad, de hambre, por deshidratación, de un ataque al corazón, por la picada de un insecto, o por alguna otra enfermedad desconocida de por aquí. Gwendolyn escuchó el ruido de Tepar y ella, todavía allí sentada, miró hacia arriba, y vio un enorme insecto negro con la espalda blindada, una larga cola y una cabeza todavía más larga trepando hacia ella. Se detuvo, levantó las patas de delante, y siseó. Paralizada por el miedo, Gwen estaba sentada totalmente quieta. El insecto estiró el cuello, con sus brillantes ojos fijos en ella, y una larga lengua se escurrió por su boca. Ella notó que estaba a punto de atacar. Ella había visto cómo uno de los suyos moría por culpa de uno de estos antes, y no fue agradable. Si estuviera de pie, podría aplastarlo con sus botas, pero la había cogido aquí, de buena mañana, sentada, vulnerable. Y ahora, no tenía a dónde ir. Gwen miró a su alrededor, y vio que todos los demás estaban durmiendo, y empezó a sudar, pensando qué forma de morir tan horrorosa sería esta. Poco a poco, se echaba hacia atrás, pero, mientras lo hacía, el insecto trepaba más y más cerca de ella. De repente, vio que levantaba su coraza blindada, y supo que estaba a punto de lanzarse. Entonces se oyó un gruñido, un tumulto de patas, y, mientras la criatura saltaba al aire, Kron, que al parecer había estado observando y esperando todo el tiempo, saltó hacia adelante de repente, gruñendo y atrapó al insecto en el aire con sus mandíbulas, justo unos centímetros antes de que alcanzara a Gwendolyn. La criatura se contoneaba en su boca hasta que Kron la inmovilizó. Finalmente murió soltando un grito agudo. De su cuerpo supuraban gotas verdes, que caían débilmente por la boca de Kron. Kron tiró el blando cadáver al suelo, y Gwendolyn corrió hacia él, y lo abrazó, lo acarició y lo besó en la cabeza. Kron gimoteó, frotando su cabeza contra ella. Te lo debo, Kron, dijo abrazándolo, muy agradecida con él. Te debo mi vida. Gwen oyó a un bebé llorar, y, al echar un vistazo, vio a Jepra sentada con la bebé que Gwen había rescatado de las islas superiores. Y Jepra echó una ojeada y sonrió a Gwendolyn con aire cansado. Y yo que pensaba que era la única que estaba despierta, dijo Jepra sonriendo. Gwen negó con la cabeza. ¿Me ha tenido despierta?, añadió Jepra, mirando a la bebé. No duerme. Pobrecita, tiene mucha hambre. Se me rompe el corazón. Gwen observó a la bebé, la pequeña que había rescatado de las islas superiores, y se sintió angustiada, abrumada por la culpa. Le daría mi comida, dijo Gwen. Si la tuviera. Lo sé, mi reina, dijo Jepra.
aunque hay algo que todavía le podría dar. Gwen la miró sorprendida. Un nombre, añadió Ilgebra. Gwendolyn asintió. Sus ojos se iluminaron. Había pensado muchas veces en darle un nombre, y, sin embargo, cada vez había sido incapaz de decidirse por uno. ¿Puedo cogerla?, preguntó Gwen. Ilgebra sonrió, dio un paso adelante, y colocó a la bebé en los brazos de Gwen, que estaba de pie. Gwen la sostenía fuerte, meciéndola. Mientras lo hacía, la bebé finalmente se quedó callada, mirando a Gwen a los ojos con sus grandes y hermosos ojos azules. Parecía encontrar una sensación de paz y Gwen, también, notaba una sensación de paz al sostenerla. Casi sentía como si estuviera sosteniendo a Guwaine. Eran prácticamente de la misma edad. Esto la hizo llorar, y rápidamente se dio la vuelta, y se secó las lágrimas. Gwen deseaba desesperadamente darle un nombre, pero, mientras la miraba fijamente a los ojos, su mente estaba en blanco. Por mucho que lo intentara, no se le ocurría ninguno. Con tristeza, le devolvió la bebé a Ilgebra. Cuando sea el momento adecuado, dijo Ilgebra, comprendiéndola. Un día, dijo Gwen a la bebé, antes de soltarla, cuando todo esto haya terminado, pasaremos mucho tiempo juntas. Conocerás a mi hijo Guwaine. Creceréis juntos. Seréis inseparables. En la mente de Gwen, ella decidió en silencio criar a esta niña, como si fuera suya. Aunque, en el fondo, sabía que era posible que no sobreviviera ni siquiera aquel día. Gwen deseaba poderle dar comida, leche, agua, cualquier cosa a la bebé. Pero no le quedaba nada para darle. Toda su gente se iba consumiendo poco a poco, y ella misma no había comido bien en días, pues daba la mayoría de sus raciones a la bebé y a Cron. Se preguntaba incluso si su gente tendría la energía de caminar durante otro día. Tenía el presentimiento de que no sería así. El sol estaba más alto y todos sus hombres empezaron a ponerse de pie. Su campamento estuvo pronto vivo y despierto, preparándose para afrontar otro día. Ella marcaba el camino, sin mediar palabra, sin perder más tiempo, pues el calor crecía por momentos. La variada procesión empezaba a quedarse atrás, a marchar, todos directos a adentrarse en la nada. ¿Y ahora dónde vamos, mi señora?, exclamó Aslin, con una voz fuerte y burlona, una vez más envalentonado, lo suficientemente fuerte para que lo oyeran los demás. ¡Qué fantástico destino nos tiene reservado para hoy! Stephen, a su lado, se entristeció y colocó una mano en su espada mientras se daba la vuelta, y se encaraba a Aslin. Mejor que vigiles tu lengua, dijo bruscamente. Esta con la que hablas es tu reina. Aslin le hizo mofa. Ella no es mi reina, escupió él. Ya no. Una reina guía a su pueblo, y ella no nos ha guiado, sino a la muerte. Stephen hizo el gesto de desempuñar su espada, pero Gwen alargó el brazo y le puso la mano en la muñeca para tranquilizarlo. Ahórrate el esfuerzo, le dijo ella en voz baja, y él soltó la empuñadura a regañadientes, y continuó caminando a su lado. No les haga caso, mi señora, dijo Kendrick, acercándose a su lado. Usted es una reina mucho más grande de lo que ellos podrían esperar. Una reina mucho más grande de lo que merecen. Te lo agradezco, dijo Gwendolyn. Pero tienen razón. No los he llevado a ningún lugar. No sé si nuestro padre previó esto cuando me eligió, para que le sucediera. Fue exactamente para momentos como este que nuestro padre te eligió, insistió Kendrick. Nunca ha habido un momento como este, y él sabía que tú tendrías la mano firme para guiar a tu pueblo por él. Mira lo lejos que nos has llevado ya. Ya nos has salvado de una muerte segura en el anillo. Fue solo por tu predicción que escapamos. Todos nosotros estamos viviendo un tiempo prestado. Tiempo que se suponía que no debíamos tener. Tiempo que solo tenemos, gracias a ti. Gwen lo quería por sus palabras que, como siempre, la tranquilizaron y posó la mano en su muñeca en agradecimiento, retirándola a continuación. Caminaban y caminaban, adentrándose más y más en el gran desierto, los soles trepaban más arriba por encima, Gwen ya sentía que estaba cubierta de sudor. Tenía escalofríos, temblaba mientras avanzaba, y ya no sabía si se debía al cambio violento de temperatura, al agotamiento o a la falta de comida y agua. Su boca estaba tan reseca que era difícil tragar. Incluso hablar se estaba convirtiendo en un esfuerzo. Hora tras hora pasaban,
más adentro en el gran desierto, y Gwen se encontraba mirando hacia abajo, rastreando las líneas del suelo del desierto, perdiendo toda percepción del espacio y del tiempo. Empezaba a sentirse mareada. Allí delante, gritó de repente una voz. Gwendolyn, arrancada de sus pensamientos, se detuvo y miró hacia arriba, oyendo el tono frenético de la voz, y sabiendo que debía ser real. Cuando lo hizo, se quedó atónita ante la vista que había delante de ella. Allí, en la distancia, apareció algo en el horizonte, y al principio se preguntó si se trataría de un espejismo. Parecía un gran montículo, quizás de unos 30 metros de altura, con nada más alrededor. Era el primer objeto que encontraban en este vacío desierto interminable. Todos ellos aceleraron el paso mientras caminaban más y más rápidos, animados, acercándose al montículo. Caminaban a la vez, con la energía renovada, se habían acabado las trifulcas. El corazón de Gwen palpitaba con fuerza por la emoción mientras se aproximaban a la estructura. Se levantaba hacia el cielo, de un color marrón oscuro, hecho de un extraño material que Gwen no acababa de entender. Al principio pensó que se trataba de un inmenso peñasco, pero al acercarse se dio cuenta de que no lo era. Parecía que estaba hecho de barro. Se acercaron más, hasta que estuvieron a casi unos 20 metros. ¿Usted qué opina?, preguntó Kendrick, que estaba justo a su lado. Gwen lo examinó, dudosa. No es una formación de roca, interrumpió a Bertolt. Ni tampoco una estructura. ¿Sandara?, preguntó Gwen, mientras caminaba hacia su lado. Esta es tu tierra. ¿Qué es esto? Sandara fijó la vista y poco a poco negó con la cabeza. Desearía saberlo, mi señora. Nunca he estado tan lejos en el gran desierto. Nadie en mi pueblo lo ha estado. No he visto ni he oído hablar de algo así antes. No es nada que reconozca. Comida, exclamó uno de los suyos. De repente, hubo una avalancha de gente, todos ellos dirigiéndose en estampida hacia el enorme montículo. Dirigidos por Asin, se dirigieron en avalancha hacia el montículo, y cuando estuvieron más cerca, Gwen vio lo que estaban mirando. Un material parecido a la savia supuraba de él, corría por los lados, e iba a parar en un charco en su base. «Es dulce», exclamó Asin, estirando el brazo y lamiendo la savia de sus dedos. «Sabe a miel». Gwen salivaba al pensarlo, pero había algo en ello que no le gustaba. «No sé qué es ese montículo», exclamó Gwen, por encima del escándalo. «Puede que no sea seguro. Todos vosotros, echaos hacia atrás. Manteneos lejos hasta que lo hayamos examinado de cerca». Sin embargo, para sorpresa de Gwen, ninguno de los suyos, que ya estaban reunidos en el montículo, la escuchó. Solo su séquito y los plateados se quedaron atrás, obedeciéndola. «¿Y por qué deberíamos escucharla?», exclamó Asin. «Se acabó escucharla a usted, y a sus consejos». La multitud vitoreaba, ante la consternación de Gwen, y continuaron comiendo, agarrando la savia a toda prisa y embutiéndosela en la boca. «Es una montaña de miel», exclamó otra persona. «Estamos salvados». Gwen los observaba, miraba hacia el sol y examinaba a la vez el montículo, con una profunda sensación de presentimiento. «Mi señora», preguntó Kendrick, dirigiéndose a ella. «Parece bastante seguro. ¿Comemos?». Gwen se quedó donde estaba, a casi unos 30 metros de distancia, examinando el montículo, insegura. Todo aquello parecía demasiado bueno para ser verdad. Tenía la sensación de que algo no estaba bien. Gwen empezó a notar un ligero temblor bajo sus pies en el suelo del desierto, y empezó a escuchar un suave zumbido. «¿Oís esto?», preguntó. «¿Oír el qué?», preguntó Stephen. Aquel sonido, comillas, de repente. Los ojos de Gwen se abrieron totalmente por el miedo al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Echaos hacia atrás», chilló. «Todos vosotros. Alejaos del montículo ahora». De repente, antes de que ninguno de los suyos pudiera reaccionar, las paredes del montículo explotaron, lanzando barro en todas direcciones, y dentro de apareció un monstruo enorme, saliendo de su caparazón. Gwendolyn miró hacia arriba, atónita al ver una criatura enorme, de unos 30 metros de altura, con la piel color turquesa, músculos marcados, y unos brazos increíblemente largos. Tenía la cara de un buey,
pero con dientes largos y afilados, y unos cuernos puntiagudos por todas partes arriba y debajo de su mandíbula. Tenía cuernos sobresaliendo por todas partes, en todas direcciones, como un puerco espín. Parecía violento, furioso, como si los hubieran despertado de un sueño profundo. Se echó hacia atrás, y soltó un rugido, y toda la gente de Gwendolyn, que ahora se encontraban a sus pies, se detuvieron, paralizados, con la miel goteando de sus manos, demasiado aterrados para moverse. No tenían tiempo de reaccionar de ninguna manera. La criatura de repente, golpeó con sus garras, más rápido de lo que Gwen podía imaginar, y, de un golpe, mató a docenas de los suyos. Salieron volando por los aires, gritando, y cayeron con un plas, dando un fuerte golpe en el suelo del desierto, rompiéndose el cuello. Entonces la criatura dio un paso adelante, y los pisoteó hasta la muerte. «Flechas», ordenó Gwen. Los soldados, y los plateados que se quedaron atrás con ella, obedecieron su orden de inmediato, dieron un paso adelante, apuntaron con sus arcos, y soltaron sus flechas, todas disparadas hacia la cabeza de la criatura. Stephen y Kendrick dispararon más que los demás. Docenas de flechas perforaron la cara y la cabeza de la criatura, y ésta chilló. Entonces levantó el brazo, y se las arrancó de la piel, como si fueran una simple molestia. Entonces el monstruo se abalanzó hacia adelante, levantó una mano en alto, apretó el puño, y la bajó como un martillo sobre una docena más de la gente de Gwen. Los pinchos de sus brazos los atravesaron clavándolos allí mismo. Kendrick, Brandit, Atme y Stephen formaron un círculo protector alrededor de Gwen, junto a docenas de los plateados, todos con las espadas en alto, preparándose mientras la criatura se acercaba. Gwendolyn sabía que debía actuar drásticamente. Si no hacía algo, sabía que todos los suyos estarían muertos en unos instantes. Se dio la vuelta, y miró por todas partes, desesperada por encontrar alguna solución, y, de repente, tuvo una idea. Divisó a Argon, todavía inmóvil, llevado a hombros de los curanderos en una camilla, y, desesperada, corrió hacia él. «Argon», exclamó, sacudiéndolo una y otra vez. Estaba segura de que se levantaría, encontraría algún modo de ayudarla. Siempre había estado allí, para ella en momentos de crisis. Pero incluso él no respondía. Gwen se sentía machacada, desesperada, mientras la bestia desgarraba a su gente, matándolos como hormigas. Sus gritos llenaban sus oídos. Esta vez, estaba realmente sola. «Mi señora», dijo una voz agitada. Gwen se dio la vuelta, y vio a Sandara de pie a su lado, con pánico en los ojos. «Conozco a esta bestia», dijo. «Ha atacado antes a mi pueblo. Es un incubador de montículos. Solo hay una manera de hacer que muera. Con la sangre de un gobernador». «Yo lo haré», dijo Gwendolyn, sin dudar. «Daré mi vida para salvar a mi pueblo». Sandara negó con la cabeza. «No lo comprende», dijo. «No necesita su vida. Solo su sangre. Deme la mano». Gwen estiró el brazo, y abrió la mano, y Sandara le hizo un corte rápidamente con su puñal. Gwen gritó de dolor, el corte fue rápido y limpio, y sintió como la sangre corría por su mano. Sandara rápidamente se acercó, y la recogió en un vial vacío. Después se la pasó a Gwen. «Le corresponde a usted hacerlo. Usted debe empapar a la bestia». Gwendolyn agarró el vial de sangre, tapándolo con su dedo pulgar, y corrió, pasando a través de su gente, sorteando las hazañas y los pinchos de la bestia. El suelo temblaba mientras la bestia rugía, y daba golpes con los pies, aplastando a todas las personas que estaban a su alrededor. «Aquí», le gritó Gwen, haciéndole señales con la mano, intentando captar su atención. El monstruo finalmente se dio la vuelta, y fijó la vista en ella, agachó la cabeza, mirándola a la cara como si la estuviera examinando. «¿Tómame a mí?», exclamó Gwendolyn. El monstruo rugió, abrió completamente su boca, y fue corriendo hacia ella, como para tragársela entera. Gwen se echó hacia atrás, y lanzó el vial de sangre con todas sus fuerzas. Observó maravillada cómo iba a parar a la boca abierta de la criatura. El monstruo paró a medio camino justo antes de alcanzarla, y se congeló. Empezó a endurecerse, convirtiéndose en piedra de arriba abajo, agrietándose a la vez. Entonces hubo una explosión y el incubador de montículos se hizo añicos,
cubriendo todo lo que había a su alrededor, pequeños fragmentos de piedra y polvo. De repente, todo quedó en calma. Gwen miró todo el caos que había a su alrededor, y vio que, por lo menos, algunos de los suyos habían sobrevivido. Como mínimo, dejaban atrás un horror más de este desierto. Capítulo 21. Soku, comandante de los ejércitos de Volusia, no podía creer los giros y las vueltas que había dado el destino. Pero una luna atrás, él había estado al comando de tan solo unos pocos miles de soldados, custodiando la bien guardada ciudad de Volusia, con poca cosa que hacer. Era una posición estable y segura que no había cambiado mucho incluso desde los tiempos de su madre. ¿Cuánto, y con qué rapidez cambiaron las cosas? Ahora, desde que Volusia tomó Maltolis, ganó 200.000 soldados. Los hombres que tenía bajo sus órdenes habían crecido mucho más allá de lo que podría haber previsto. Sus misiones se habían vuelto cada vez más osadas, sus conquistas cada vez más grandes. Con cada movimiento, Volusia se había mostrado peor, lo había sorprendido, se había mostrado más maliciosa y sin escrúpulos que cualquier general que hubiera conocido. Y además, no se sentía bien con el actual estado de las cosas. Volusia era demasiado imprevisible, demasiado insensata, demasiado intrépida. No sabía qué haría de un momento al otro, y no le gustaba recibir órdenes de personas a las que no entendía. Hasta ahora ella había ganado, pero sin embargo, todo podía haberse debido al azar. Lo más peligroso de todo es que creía demasiado en ella misma, estaba demasiado embriagada con su propio poder. Al principio pensó que proclamarse a ella misma diosa era un simple plan, una malvada estratagema para mantener el poder sobre las masas. Él había admirado eso. Sin embargo ahora, cuanto más tiempo pasaba con ella, más claro veía que ella realmente lo creía. Realmente se consideraba una diosa. Cada día se alejaba más peligrosamente de la realidad. Y ahora había llegado esto. Un pacto con los Vox, la raza más oscura y nauseabunda de todas, y la menos de fiar. Desde su perspectiva, había sido una terrible y fatídica elección. Había pasado de ser megalomaníaca a delirar. Realmente creía que ella, y sus 200.000 hombres, podían tomar la capital, y conquistar a los millones del imperio. Soku sabía que su caída solo era cuestión de tiempo, y no tenía planeado estar en el lugar equivocado. ¿Y qué camino me aconsejas?, le preguntó Volusia. Soku se sacudió rápidamente estos pensamientos, alzó la vista, y vio a Volusia mirándolo fijamente. Él estaba allí con su gran séquito de hombres alrededor de ella, Aksan, su asesino personal, y el más inquietante, Kolian, su hechicero, que la miraba boquiabierto con su cara llena de verrugas, y sus brillantes ojos verdes. También la acompañaban sus otros comandantes generales, todos ellos dando más y más vueltas, tal y como habían estado durante horas, debatiendo la mejor estrategia. Soku miró hacia abajo, a los toscos dibujos grabados en el suelo del desierto a sus pies, 3 caminos bifurcados, cada uno llevando hasta 3 círculos diferentes, cada uno representando una división diferente del imperio. Todos ellos habían estado debatiendo cuál atacarían primero. Soku sabía que lo mejor sería aproximarse atacando el círculo que estaba más a la derecha, el segundo flanco del imperio. Aquel camino llevaba hasta las montañas, les daría una posición alta, y les concedería la ventaja de la sorpresa. Si tomaban aquella ruta, incluso podrían ganar suficiente velocidad para continuar hasta la capital. Pero Soku no quería que Volusia ganara. No quería aconsejarle que era mejor para sus intereses. Él quería que esta guerra terminara. La quería fuera del poder. Y quería el poder para él. Volusia no lo sabía todavía, pero él ya había llegado a un acuerdo con el imperio. La había traicionado y le darían el poder en su lugar. Había coordinado dónde se encontrarían exactamente los ejércitos. Había coordinado la procesión de tregua que la llevaría hasta su muerte. Lo único que debía hacer ahora era persuadirla de ello, y el camino a la victoria estaría completo. Ella siempre había confiado en él. Este siempre había sido su punto débil. Igual que su madre antes que ella. A Volusia le tenderían una emboscada, la rodearían, y sería derrotada, y a él le concederían la posición de comando de los millones del imperio. Soku se aclaró la garganta y puso su expresión más sincera. Diosa, dijo. Si desea ganar, solo hay un camino que tomar. Directo al medio, dijo.
haciendo un esquema del camino en el lodo con un palo mientras hablaba. Debe acercarse a la capital descaradamente, por el Valle de las Calaveras. Una idea estúpida, dijo Hassan. Un suicidio, añadió un general. Nadie da este consejo. Es la ruta más evidente. Dejad que hable, dijo Volusia, con voz autoritaria. Los otros se quedaron en silencio, cuando ella se giró hacia él. ¿Por qué aconsejas hacer esto, Soku?, preguntó. Porque es el camino que el imperio menos esperará, mintió. Ellos son mucho más numerosos y nunca esperarían que los atacáramos de frente. Pondrán toda su fuerza en los flancos. Los cogerá desprevenidos, y dividirán sus flancos. Y, lo más importante, si se acerca a la ciudad de frente, la verán venir. Enviarán mensajeros. Mandarán propuestas de tregua. Les debe conceder la oportunidad de tregua, diosa. Después de todo, ahora, no queda ningún comandante supremo del imperio. Necesitan un comandante. Podrían escogerla a usted como comandante voluntariamente. ¿Por qué luchar por una victoria que le puede ser entregada en mano? Soku estaba impresionado con su actuación. Lo había dicho con tanta autoridad que casi se lo creía él mismo. Una proposición insensata, contestó otro general. El Valle de las Calaveras es donde el imperio es más fuerte. Es la misma puerta a la capital. Nos dejaría en posición vulnerable para una emboscada. Y el imperio nunca negociaría una tregua. Razón de más por la que el imperio no se lo esperaría, respondió Soku. Y razón de más por la que la ofrecerían. Cuando se aproxime desde una posición de fuerza, diosa, ellos estarán más dispuestos a acogerla como su gobernador. Ella lo miró a los ojos, y lo miró fijamente largo y tendido, como si estuviera evaluándolo. Él sentía cómo sudaban sus manos. Se preguntaba si ella se estaba dando cuenta de su farsa. Si supiese que estaba mintiendo, sabía que lo ejecutarían allí mismo. Allí estaba, con el corazón palpitándole fuerte en el espeso silencio, esperando. Finalmente, Volusia asintió, y pudo ver en sus ojos que confiaba en él completamente. Es un plan osado, comandante Soku, dijo. Y yo admiro la valentía. Lo seguiré. Preparad las tropas. Se dio la vuelta para irse mientras todos sus consejeros le hacían la reverencia al unísono. Soku, eufórico, se dio la vuelta para marcharse, y, al hacerlo, sintió una fría mano en su hombro. Al girarse vio a Volusia allí, mirándolo fijamente. Los ojos le brillaban como si estuvieran llenos de fuego. Entrégame la victoria, comandante, dijo. Yo confío en la victoria. Y no perdono la derrota. Volusia se dio la vuelta, y se marchó, y, mientras él estaba allí, viendo cómo se marchaba, sintió un peso en el estómago. Ella se sentía todopoderosa, intocable. ¿Sería capaz realmente de derribarla? Capítulo 22. Godfrey se sentía asfixiado por un montón de cuerpos, uno encima del otro, mientras estaba tumbado de espaldas al final de un hoyo. Un cadáver del imperio tras otro eran lanzados a la fosa, yendo a parar encima de él, asfixiándolo hasta que no podía ver el cielo. Godfrey despertó sobresaltado, incapaz de recuperar la respiración. Sentía como si le estuvieran apretando todas las costillas, y abrió los ojos en la oscuridad, confundido. Se encontró que realmente lo estaban asfixiando, y le llevó un instante darse cuenta de que ya no estaba soñando. Estaba tumbado en el embarrado suelo de la prisión, sobre su espalda, y no podía encontrarle el sentido a la imagen que tenía ante él. Mirándolo fijamente a la cara, a pocos centímetros de, estaba la enorme y grotesca cara de aquel prisionero obeso, el abusón, el que lo había atacado anteriormente. Miraba enfurruñado a la cara de Godfrey. Sus narices se tocaban, y Godfrey finalmente entendió lo que estaba pasando. El hombre estaba tumbado encima suyo. Debía haber saltado encima suyo mientras estaba durmiendo. Lo tenía cogido en un abrazo, y estaba intentando aplastarlo hasta la muerte. El peso del hombre era más de lo que Godfrey podía soportar, debía pesar mucho más de 200 kilos, y agarraba con fuerza a Godfrey mientras apretaba y apretaba, envolviendo a Godfrey con sus brazos, con sus piernas, claramente intentando aplastar cada hueso de su cuerpo. Godfrey sentía que sus huesos empezaban a romperse, sentía cómo le costaba respirar, y sabía que en unos instantes estaría muerto. ¡Qué manera tan horrible de morir!,
pensó. Asfixiado por un hombre obeso en un suelo embarrado. En la celda de una prisión apestosa en la otra punta del mundo, en las profundidades del imperio. Incluso para él, acostumbrado a sitios básicos, esto era más de lo que podía soportar. Nunca había imaginado morir así. Siempre había pensado que encontraría su final en una pelea en una taberna, o en la cama de un prostíbulo, o por beber más de la cuenta. Todas ellas cosas que podía aceptar. No había esperado la noble muerte de un guerrero. No había esperado que los poetas cantaran canciones por él, o que ondearan estandartes reales en su funeral. Pero no quería morir así. No con su cara en el sobaco apestoso de un hombre obeso, con las costillas aplastadas, como si fuera un animal común. Di buenas noches, pequeño hombre, siseó el hombre en su oído mientras le apretaba más fuerte. Mucho más fuerte. A Godfrey le habían llamado muchas cosas en su vida, pero con su estatura alta y su gran barriga, nunca le habían llamado pequeño. De algún modo, esto le dejó más atónito que ser asfixiado hasta la muerte. Entonces, una vez más, se dio cuenta de que todo era relativo. Este hombre era un monstruo, un gigante. Los ojos de Godfrey sobresalían en su cabeza. Respiraba con dificultad, y sentía que no podía durar un segundo más. Se retorcía, intentando liberarse, pero era inútil. Empezaba a ver las estrellas. De repente, el hombre se paralizó encima suyo, y lo soltó. Sus ojos se abrieron como platos, sacó la lengua, y, por alguna razón, dejó de apretar. De hecho, cada vez estaba más flácido. Sus ojos se cruzaban por la agonía. Le costaba respirar. Entonces se desplomó repentinamente, muerto. Godfrey inmediatamente luchó por sacar el peso muerto del hombre de encima suyo, que era incluso más pesado ahora que cuando estaba vivo. Con un gran tiro, consiguió salir rodando de debajo de él. Godfrey se apoyó sobre sus manos y rodillas, tosiendo, jadeando y respirando con dificultad, intentando recuperar la respiración. Mientras lo hacía echó un vistazo, todavía alerta, mirando fijamente al hombre muerto, sin entender qué había pasado. Entonces Godfrey divisó algo rápidamente por el rabillo del ojo. Miró hacia arriba, y vio a Ario, sujetando un pequeño puñal, secándole la sangre de la punta. Ario estaba allí, un chico calmado, y sin expresión, y como si nada se guardó el puñal en la cintura. Godfrey lo miró fijamente, maravillado de que un chico tan pequeño pudiera matar a un hombre tan enorme, e incluso le maravillaba más que parecía tan calmado, como si no hubiera hecho nada. Gracias, dijo Godfrey jadeando, sintiendo una ráfaga de gratitud a Kyle. Me salvaste la vida. Hubiera muerto. Ario encogió los hombros. Aquel hombre me gustaba mucho menos que a ti. Godfrey inspeccionó la celda rápidamente, y vio a Accord y a Fulton dormidos, junto a los otros prisioneros, apoyados contra la pared, roncando. Godfrey los miró enojado. Eran unos inútiles. Si no hubiera sido por este chico, una fracción de su edad y tamaño, hubiera muerto aplastado. PSSST. Un repentino siseo irrumpió en el aire, y Godfrey miró a través de la sombría celda, todavía oscura por la noche, iluminada solamente por una única antorcha, y apenas pudo percibir la figura de Merek de pie en la puerta de la celda, solo. Godfrey miró detrás de Merek, y solo vio un guarda allá afuera, sentado desplomado contra las barras, durmiendo. Las antorchas eran débiles, apenas parpadeaban, apenas había suficiente luz para poder ver. Godfrey oyó el sonido metálico de una llave, y observó, atónito, cómo Merek abría la celda discretamente. Mientras lo hacía, Merek les hacía señas frenéticamente. Godfrey y Ario fueron corriendo hasta Cort y Fulton, y les dieron una patada, les cubrieron la boca mientras lo hacían para evitar que hicieran ruido. Entonces los arrastraron hasta ponerlos de pie, y los empujaron hacia Merek. Rápidamente llegaron hasta Merek mientras éste abría la puerta, y les dejaba salir, cerrándola tras él. Godfrey vio que el guarda estaba todavía allí sentado, desplomado contra las barras, y entonces se dio cuenta, al mirar detenidamente, de que no estaba dormido, sino muerto. Tenía un corte en el cuello de oreja a oreja. Godfrey miró a Merek, y entendió lo que debía haber hecho. Pero, ¿cómo conseguiste sus llaves?, preguntó Godfrey. Merek solo sonrió. ¿Le preguntas eso a un ladrón?, respondió Merek con una sonrisa.
Godfrey estaba entusiasmado de que Merek se hubiera unido a ellos en esta misión. Valían más que 100 guerreros. Se dio cuenta de que prefería a un ladrón que a un caballero en cualquier caso. Siguieron a Merek cuando éste salió corriendo, yendo a toda velocidad por los pasadizos, zigzagueando por aquí y por allá. «Espero que sepas a dónde vas», exclamó Godfrey con un susurro. «He estado en una prisión, o en otra casi toda mi vida», dijo él. «Tengo un sexto sentido para estas cosas». Mientras lo seguían de una manera vertiginosa, Godfrey continuamente miraba hacia atrás por encima de su hombro, por miedo a que lo cogieran. Godfrey finalmente miró hacia adelante, y se sorprendió al ver que salían de las mazmorras. Merek los guió hacia abajo, por una larga rampa hacia una última puerta de celda. Más allá de ella, Godfrey podía ver las brillantes calles de Volusia, resplandeciendo en la noche. Merek sacó el manojo de llaves. Inmediatamente encontró la buena, y abrió. Abrió la última puerta, y dio un paso al lado con una tímida sonrisa. Godfrey miró fijamente, maravillado. «No solo los guerreros ganan las guerras», dijo Merek. Godfrey agarró con fuerza el hombro de Merek, orgulloso de él mientras estaban allí mirando hacia su libertad. «Posees más valor que 1.000.000 de caballeros, amigo mío», dijo. «Nunca volveré a ir a la prisión sin ti». Merek sonrió, y salió corriendo de la puerta, mientras Godfrey y todos los demás le siguieron. Todos ellos salieron disparados en la noche hacia las vacías calles de Volusia. Godfrey se sorprendió por el contraste, la tranquilidad, dado los ruidos asquerrean, y lo ajetreadas que habían sido durante el día. Miró hacia abajo, sorprendido. Sus calles doradas contrastaban bastante con los suelos de barro de la prisión. Godfrey se maravilló de lo impoluta que se veía la ciudad incluso de noche. Estaba desierta, pero aún así serena. Las calles estaban llenas de antorchas, que reflejaban el oro, y las calles estaban inmaculadas, no llenas de vagabundos, como lo estaban los callejones de todas las ciudades que Godfrey había visitado. Godfrey incluso ni veía ningún guarda del imperio. Supuso que no había ninguna necesidad de vigilar, ya que la ciudad era muy segura. Ante ellos, con el reflejo de las antorchas, Godfrey vio todos los canales que se entrelazaban con las calles de Volusia. El suave movimiento del agua añadía más tranquilidad. «¿Y ahora, hacia dónde?», preguntó Ario. «Hacia el oro», respondió Godfrey. «Debemos recuperarlo y salir de aquí». Todos seguían a Godfrey mientras iba corriendo por las calles. Al principio estaba desorientado, pero pronto reconoció algunos cruces, puntos de referencia, estatuas, y encontró el camino. Si había algo de lo que no podía perder el rastro, era su oro. Godfrey finalmente llegó al lugar que reconocía. Vio, una manzana más allá, la estatua del buey dorado al lado del agua. Se detuvo y se agachó tras un muro, examinándola desde la calle. «¿A qué estamos esperando?», preguntó Fulton, claramente ansioso por continuar. Godfrey dudaba, allí, recuperando la respiración. «No estoy seguro», dijo. Todo parecía claro. Sin embargo, Godfrey estaba dudoso de salir a descubierto y retirarlo. «Quiero asegurarme de nadie nos está vigilando», añadió. «¿Quieres decir, alguien como los soldados del imperio?», dijo una voz oscura y ominosa. A Godfrey se le erizó el vello de la nuca cuando se giró lentamente, junto a los otros, y vio de pie delante de ellos, en la esquina del oscuro callejón, un soldado del imperio. Salió de las sombras, apenas a unos metros de distancia, con una espada en la mano y una oscura sonrisa en su rostro. «¿Realmente pensabais que erais lo suficientemente listos para que no os siguieran?», preguntó. «¿Realmente pensabais que yo era lo suficientemente estúpido para dejaros escapar?». Todos le miraron fijamente, sin poder hablar. «Nos dejaste escapar», dijo Ario, entendiéndolo todo. «Nos hiciste pensar que lo habíamos hecho solos. Pero nos estabas observando todo el rato. Fue una trampa». El soldado hizo una amplia sonrisa. «Era la única manera de que me llevarais hasta el oro», dijo. «Sin que mintierais. Ahora sé dónde está, seguro, y me lo llevaré muy contento. Después os quitaré la vida. Sin prisa, ¿sabéis? Qué mal había en dejaros vivir una hora más». Su expresión se oscureció. «Ahora moveos», ordenó. Godfrey caminaba con los otros calle abajo, intercambiando una mirada de preocupación con Merek y Ario, y sabiendo que podía hacer poca cosa.
Notaba la punta de la espada del soldado del Imperio en su nuca, pinchándole y sudaba a cada paso mientras andaba hacia el canal. Tenía la esperanza de que Merek y Arion no harían ninguna estupidez. Este no era un presidiario. Era un soldado profesional del Imperio, 2 veces su tamaño, con armaduras de verdad, armas de verdad, y un evidente deseo de matar. Mientras caminaban, Godfrey se estrujaba el cerebro para encontrar una salida a esto, alguna idea, pero no se le ocurría nada. Habían sido más astutos que ellos. La espada del soldado conducía a Godfrey directo al borde del agua, y se quedó allí, bajo la estatua del buey, y debatía qué hacer. Sabía que las opciones eran limitadas. El soldado era enorme, la espada estaba en su nuca, y si alguno de ellos hacía un movimiento brusco, seguro que los matarían. ¿Por qué has parado?, preguntó el soldado. El oro está bajo el agua, mi señor, dijo Godfrey. Entonces, será mejor que nadéis, exigió. Todos vosotros, dijo, girándose hacia los demás. Godfrey tragó saliva, sin saber qué más hacer, mientras se dirigía al borde del agua, y se ponía sobre sus manos y rodillas. Si alguno de tus amigos intenta algo, añadió, serás el primero al que clavaré la espada. Y si alguno de vosotros sale sin oro, no llegaréis a salir. Uno a uno, los demás también se pusieron de rodillas. Todos ellos miraban a Godfrey, y él veía la duda en sus expresiones. Les hizo una señal con la cabeza, para que siguieran, sin saber qué más hacer. No era el momento para acciones heroicas. Godfrey se deslizó en el agua, y estaba fría, lo que lo hizo temblar. Se sumergió bajo el agua, y pensó. Godfrey agarró el oro, aliviado al ver que todavía estaba donde lo había dejado, igual que los demás también, cogiendo cada uno un saco. Salió a la superficie, para coger aire, empapado, y lo tiró encima de la calle, haciendo un ruido metálico. Todos los demás hicieron lo mismo, también. El soldado miró hacia abajo, impresionado. Godfrey podía ver la avaricia en sus ojos. Abridlo, ordenó el oficial. Godfrey se disponía a salir del agua cuando el soldado le colocó la punta de la espada en la garganta. No dije que salierais, dijo. Godfrey, todavía en el agua, se estiró y desató el saco de oro. Allí, brillando bajo la luz de la antorcha, había suficiente oro como para alquilar un ejército. Los ojos del soldado del Imperio se abrieron como platos. Godfrey sabía que se estaban quedando sin tiempo. Pensaba rápidamente. Hay más, dijo. Mucho más. El soldado lo miró, sorprendido. Entonces, ¿a qué estáis esperando? A nadar. Godfrey hizo una señal con la cabeza a los demás, y todos se hundieron una vez más bajo el agua. Sin embargo, esta vez tenía un plan. Cogió a propósito el saco más pequeño de oro, uno lo suficientemente grande para caber en la mano. Godfrey salió a la superficie, y mientras los demás sacaban cada uno de ellos un saco grande, esta vez Godfrey se quedó en el borde del agua, como si estuviera luchando. Necesito ayuda, mi señor, dijo Godfrey. Pesa demasiado. No puedo tirar de él. El soldado lo miró enfurruñado. No soy estúpido, respondió el soldado. Súbelo tú solo, o muere donde estás. Godfrey tragó saliva al ver que este hombre no era un estúpido. De acuerdo, mi señor, dijo. Lo haré. Pero en este caso, permítame trepar hasta la piedra para poder hacer palanca y subirlo, por favor. El soldado dudó. Está bien, trepa, dijo. Apóyate en tus manos y rodillas, y quédate de espaldas a mí mientras te agachas para sacarlo. Y será mejor que este sea el saco de oro más grande de tu vida, o te hundirás con él. Godfrey, con el corazón palpitándole, rezando para que su estrategia funcionara, salió a gatas hasta la piedra. Se dio la vuelta, de espaldas al soldado, apoyándose sobre sus manos y rodillas. Se inclinó hacia el agua, y agarró el pequeño saco de oro. Hizo un gran esfuerzo por tirar y luchar mientras se doblaba hacia adelante para agarrarlo. Lo agarró con fuerza, cerró los ojos, sudando y tragando saliva, rezando. Sabía que solo tenía una oportunidad con esto. Por favor, Dios. Sé que he sido una persona horrible. Sé que probablemente no tengo perdón. Pero estoy seguro de que este soldado es mucho peor. Al menos yo no he hecho daño a nadie.
al menos a nadie que no lo mereciera. Haz que esto funcione. Déjame ganar. Solo por esta vez. Godfrey sabía que era ahora o nunca. Respiró profundamente, estiró el brazo hacia abajo, agarró el saco y lo cogió con fuerza. Sintió la espada del soldado pinchándole por detrás. Venga, le incitó. Aquí está, mi señor, exclamó Godfrey. Godfrey esperó a que el soldado bajara su espada. Después de repente, lo levantó y giró en un mismo movimiento, apuntando a la espada del soldado. Dio un giro, llevado por el impulso y el saco de oro, se balanceó en el aire, y, para su sorpresa, fue un golpe perfecto. El saco impactó con la espada del soldado, haciéndola caer de su mano, y fue a parar al suelo con un estrepitoso ruido. En el mismo movimiento, Godfrey se puso de pie de un salto, dio un paso adelante, y, usando las dos manos, balanceó el saco de oro contra la cara del soldado. Todo pasó demasiado rápido para que el atónito soldado pudiera reaccionar, y el saco impactó con su mandíbula de nuevo. Un golpe perfecto. El peso de todas aquellas monedas le golpeó la cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás hasta caer sobre sus manos y rodillas. Antes de que pudiera levantarse, Godfrey corrió hacia adelante, y le golpeó con el saco de oro en la cara, en la nariz, y se la rompió. Envalentonado, le golpeó una y otra vez, tan fuerte que el saco finalmente se rompió. Las monedas de oro salieron volando por todos lados, rodando por las calles. Godfrey, furioso, se sentía bien por haberse vengado finalmente del imperio, y dio un paso adelante con todas sus fuerzas, y dio una patada al hombre entre las piernas, dejándolo finalmente inconsciente. Godfrey estaba de pie, sujetando el saco vacío, temblando, sorprendido por lo que justo había conseguido hacer. No sabía que se había apoderado de él, y no se daba cuenta de que estaba dentro de él. Los demás lo miraban fijamente, atónitos. No sabía que tenías esto dentro, dijo Merg, claramente impresionado. Godfrey encogió los hombros. Ni yo. ¿Veis lo que el no beber hace a un hombre?, dijo Accord metiéndose en la conversación y dándole una palmadita en el hombro. Parece que hemos perdido un buenísimo saco de oro, dijo Fulton, haciendo gestos hacia las monedas esparcidas. Fulton se encogió de hombros. Me imagino que es el precio de la vida de Godfrey, dijo. Godfrey estaba allí de pie, empapado, perturbado por la dura experiencia, sin creer apenas lo que acababa de pasar, lo que acababa de hacer. Miró a sus amigos que estaban allí, todos igualmente atónitos, empapados, con sacos de oro a sus pies. Godfrey se dio la vuelta, y echó un vistazo a las monedas sueltas, algunas de ellas, todavía rodando por las calles, todavía quedándose quietas con un sonido metálico. Vamos a coger nuestro oro y larguémonos de aquí, dijo. Empezaba a marchar, pero una voz siniestra, que cortaba el aire, lo detuvo. No creo que vayáis a ninguna parte. Godfrey dio la vuelta, con el vello de punta, y se sorprendió al ver a un grupo de finianos a pocos metros de distancia, de pie en silencio, pacientemente, con sus túnicas rojas, las capuchas bajadas, y su pelo de un rojo intenso, brillando a la luz de las antorchas. Eran humanos, pero demasiado pálidos, demasiado delgados, con los rostros demacrados, y miraban fijamente a Godfrey, sonriendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «¿Vais vestidos con nuestra ropa?», dijo uno de ellos, dando un paso adelante, claramente el líder, «y aún así la lleváis pésimamente. La próxima vez que robéis a los finianos deberíais ser más discretos». Él hizo una amplia sonrisa, los examinó, negando con la cabeza, y Godfrey lo miró fijamente, sin saber qué hacer. Intercambió una mirada de desconcierto con ellos, pero estos también parecían estar atónitos. «Sois un grupo lamentable», continuó el líder. «Ahora vendréis con nosotros. Junto con vuestro oro. No, porque lo necesitemos. Pero me gustaría escuchar vuestra historia. Y recordad. Nosotros no somos tan estúpidos como los soldados del imperio. Si miráis de demasiado cerca a mis amigos, veréis cómo os apuntan pequeñas ballestas. Haced un movimiento y todos moriréis y flotaréis en el agua». Godfrey echó una ojeada, y, en efecto, vio que los demás finianos tenían pequeñas ballestas bajo sus túnicas, todas apuntándoles directamente. Tragó saliva. De hecho,
Tenía pensado mataros aquí mismo, añadió el líder. Pero primero tengo curiosidad por escuchar cómo un grupo lamentable como el vuestro entró en Volusia, cómo conseguisteis nuestras túnicas, y cómo es que tenéis tanto oro. A continuación puede ser que os mate. O quizás no, depende de lo buena que sea vuestra historia. Hizo una amplia sonrisa. Habéis tenido vuestra batalla de espadas, añadió el líder. Ahora tendréis vuestra justa de palabras. Sois suficientemente más listos que nosotros. Godfrey los miró, aterrorizado ante la idea de otro encarcelamiento, pero sabiendo que no había elección. Había algo en esta gente que no le gustaba, que no le inspiraba confianza. Parecían tan tranquilos, tan amables. Sin embargo, en el fondo, bajo sus sonrisas, tenía la sensación de que eran incluso más mortíferos que el imperio. Le empujaron y él empezó a caminar con los demás, todos con las manos levantadas sobre sus cabezas, conducidos por los finianos por calles desconocidas, hacia solo Dios sabía dónde.